Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Xian Fu, analista de mercados, experto en China y la persona de referencia cuando se habla de oro. Dejaré un enlace en la descripción. Gracias por volver al programa. Claro, Glenn Deason. Encantado como siempre de estar aquí. Así que la guerra contra Irán, como la mayoría de las guerras de Estados Unidos, tiene un propósito geoeconómico muy claro: reforzar la posición estadounidense en los mercados globales. Y como sabemos, una fuente clave del poder económico de Estados Unidos proviene del enorme privilegio de tener al dólar como moneda mundial. Me pregunto, ¿cómo ves el papel del dólar en la guerra actual contra Irán? Y en ese sentido, también en la guerra contra Venezuela, Rusia y otros países. Pero sobre todo en el caso de Irán, ¿de qué manera se intenta reforzar el papel del dólar estadounidense? Bueno, creo que el dólar estadounidense no va a fortalecerse. De hecho, va a devaluarse en los próximos meses y en los próximos años. Ahora, el problema con la guerra en Irán es que, para empezar, Estados Unidos no parece querer ponerle fin. Hemos visto muchos casos en los que Trump decía que el ejército iraní estaba destruido, que el acuerdo se iba a firmar, pero aún así, en las últimas 48 horas, los hemos visto bombardear Irán 5, 6, 7, incluso 8 veces. El problema con esto es que el gasto militar va a seguir aumentando. Y eso es solo una parte del asunto, ¿verdad? La deuda nacional de Estados Unidos acaba de superar los 39,5 billones de dólares. Y eso sencillamente no es sostenible. El problema con la guerra es que invita directamente a Irán a escalar el conflicto. Y como todos sabemos, Irán tiene la Carta de Hormuz y va a repetir lo que ya hizo durante los primeros 60 o 90 días. Van a golpear a todos los estados del Golfo, a todas las regiones productoras de petróleo de la zona. Por eso estamos viendo tantos ataques en Kuwait, en Bahrein y también contra la infraestructura petrolera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando decides cerrar de nuevo el estrecho? Los precios del petróleo se disparan. Y por eso estamos viendo cómo el crudo sube de 70 a 90 dólares. Y muy probablemente vamos a llegar a precios de 3 cifras. Aquí es donde creo que Trump no entiende realmente lo precaria que es la situación. El problema con los precios del petróleo más altos ahora es que eso provoca el riesgo de un colapso del consumo. La gente se empobrece, no puede gastar, y al mismo tiempo se disparan los tipos de interés en todo el mundo. Por un lado, unos tipos más altos van a llevar al Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, a subirlos aún más en el futuro. Y por otro, cuando ves que los tipos siguen subiendo, ¿qué pasa? Que la deuda nacional se acerca cada vez más al impago. Con el tiempo, todo esto va a desestabilizar el dólar a nivel mundial. Y los países, bueno, solo hay que mirar los rendimientos de los bonos, ¿verdad? Están subiendo, así que los inversores están diciendo: si queréis que mantengamos deuda estadounidense, tenéis que pagarnos más. Y estamos en un camino insostenible que nos lleva, tarde o temprano, al impago. Bueno, creo que estas son las dos cosas más dolorosas que están haciendo los iraníes. Es decir, destruir las bases estadounidenses en la región. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Irak, también atacarán Omán. Pero además, cerrar el estrecho de Hormuz, claro, lo que afecta al petróleo y a los fertilizantes. Pero ¿cómo está afectando exactamente? Mencionabas la falta de confianza ahora en la deuda estadounidense. ¿Qué está pasando en los mercados de bonos de Estados Unidos? Claro. Creo que hay dos áreas fundamentales de las que tenemos que hablar cuando se trata de la deuda de Estados Unidos, ¿vale? Primero, la confiscación de los activos iraníes. Hemos visto lo que pasó en el 22 y el 23, lo que ocurrió con los activos rusos. Fue un caso en el que desaparecieron 300.000 millones de dólares, y ahora estamos viendo muchas más confiscaciones. También se confiscaron criptomonedas iraníes, como dijo recientemente Scott Bessent.
Además, hay condiciones muy extrañas en lo que respecta a los activos congelados. Trump decía algo así como, vamos a liberar los fondos iraníes y esos fondos se usarán para comprar productos agrícolas estadounidenses, ¿no? Así que ahora hay condiciones y límites impuestos sobre los activos de Estados Unidos o de Irán. Han sido congelados, y para conseguir un aumento tienes que comprar un producto estadounidense. Eso, por sí solo, genera estrés y mucho miedo en países de todo el mundo. Ahora, por otro lado, estamos empezando a ver cómo se rompe mucha confianza en torno al dólar, ¿verdad? No se trata solo de su uso como arma, sino también de la cantidad de deuda que se sigue acumulando sobre la carga nacional actual, y del hecho de que Estados Unidos parece incapaz de dejar de sostener los mercados mientras continúa expandiendo su infraestructura de inteligencia artificial. Y lo que está ocurriendo ahora es que el déficit está subiendo mucho, mientras el muro arancelario se está desmoronando al mismo tiempo. Así que estamos en un bucle muy extraño, en el que Estados Unidos necesita importar más para mantener el crecimiento de la economía y para que todas esas grandes empresas tecnológicas sigan invirtiendo dentro del propio país. Pero al mismo tiempo, todos los costes están subiendo, porque ahora el precio del petróleo está aumentando. Así que Estados Unidos está atrapado en un círculo vicioso de gasto del que no puede salir. No puede parar, pero a la vez tiene que pagar más. Y Trump tampoco puede detener la guerra, porque lo que quiere es, ya sabes, imponer sus exigencias maximalistas. E Irán tampoco está levantando el pie del acelerador. Todo esto no augura nada bueno para la economía estadounidense, para el dólar ni para los mercados. Mencionaste un comentario de Scott Bessent y me pareció interesante porque me enviaste una entrevista con él. Y bueno, lo que me resultó curioso es que nuestras élites mediáticas y políticas suelen presentar todas las guerras como si fueran una especie de nueva misión civilizadora, un esfuerzo altruista para defender las libertades humanas en todo el mundo. Así es como se venden todas las guerras al público. Pero Scott Bessent, cuando hablaba de la guerra con Irán, también hizo comentarios sobre la guerra contra Rusia e Irán, el secuestro de Maduro y, bueno, un nuevo proyecto colonial que tienen en marcha allí. ¿Cuál fue tu conclusión de esa entrevista? Porque mencionaste el papel del dólar y por qué ese era un objetivo clave. Exacto. Creo que Scott Bessent acaba de hacer una gran admisión y que con eso ha dejado al descubierto todo el plan. Ha puesto en evidencia el enorme privilegio del dólar y por qué, al final, mantener el sistema del petrodólar sigue siendo tan importante. Durante la entrevista, dijo que los futuros acuerdos de paz con Irán exigirían que fijaran el precio de sus exportaciones de petróleo en dólares y no en yuanes chinos ni en ninguna otra moneda. También explicó cómo planea conseguir que los rusos vuelvan a fijar el precio de su petróleo en dólares para reincorporarlos al sistema global del dólar. El problema de todo esto es que cuanto más comercio de petróleo y más comercio global se empiece a valorar fuera del dólar, más se rompe todo el mecanismo de reciclaje. Los países obtienen su superávit comercial, acumulan un excedente de dólares y luego lo reinvierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos. En el pasado, eso fue un motor del crecimiento de Estados Unidos, pero ahora es aún más urgente. Hace poco, Bessent dio una entrevista en la que dijo que cree que Estados Unidos va a ganar la carrera de la inteligencia artificial y que va a dominar la capacidad de cómputo en ese campo. En este momento, Estados Unidos tiene un 60% de cuota de mercado, pero él dijo que quieren llegar al 80%, y la única forma de alcanzar ese 80% es construir una cantidad enorme de centros de datos. El problema está en el dinero. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a sacar los fondos? Ahora mismo, Estados Unidos está prácticamente en bancarrota y no pueden simplemente imprimir más dinero sin provocar un desastre. Así que solo hay dos maneras de hacerlo. Una es conseguir que los propios inversores nacionales aporten grandes sumas,
Pero la opción más habitual es atraer dinero del resto del mundo, que inviertan en los mercados estadounidenses, sobre todo en el mercado de bonos, comprando esos bonos. Y aquí es donde la cosa se complica un poco. Ahora bien, si eres un inversor extranjero y quieres invertir en activos de Estados Unidos, no solo tienes que fijarte en la rentabilidad, ¿verdad? Los bonos estadounidenses ofrecen rendimientos de entre el 4 y el 5%, sobre todo los de 10 y 30 años, los de largo plazo. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la fortaleza de la moneda. No tiene sentido comprar un bono con un rendimiento del 4 o 5% si el valor del dólar cae un 3, un 5 o incluso un 10% cada año. Hay que proteger la fuerza de la divisa. Y por eso Scott Bessent acaba de revelar el ataque de nuevo. Estados Unidos quiere proteger la fortaleza del dólar y por eso intenta tranquilizar al mundo, asegurando que el petróleo volverá a cotizarse en dólares. Sí, voy a dejar un enlace a ese video en mi perfil de Twitter porque me pareció algo bastante extraordinario. La forma en que él básicamente sostiene que el objetivo principal de la guerra en Irán es obligarles a volver a usar el dólar en su comercio energético. Pero hay otro aspecto interesante. Trump hizo algunos comentarios sobre forzar a los iraníes a invertir en la agricultura estadounidense. Y supongo que eso también está relacionado con el problema principal, que es que el cierre del estrecho de Hormuz provocó una crisis de petróleo y fertilizantes. Ahora bien, si Estados Unidos gana esta guerra, imagino que podrían obligar a los iraníes a vender su petróleo en dólares. Podrían incluso forzarles a, creo que Trump usó la expresión, dar a Estados Unidos derechos exclusivos para venderles productos agrícolas. En fin, este es el tipo de paz que están buscando. ¿Tú cómo lo ves? Creo que esto es un acto puro de desesperación. Podemos remontarnos a los últimos 12 o 18 meses, cuando vimos a Trump prácticamente suplicar, o quizá pedir, a China que comprara más soja, más trigo a los estadounidenses. Ahora lo que estamos viendo es un cambio geopolítico global y también un cambio geoeconómico de los países BRICS, alejándose del sistema estadounidense, especialmente de lo que exporta a Estados Unidos. Estamos empezando a ver que muchos de los países BRICS, Rusia, China, Brasil, comienzan a comerciar entre ellos, especialmente China, que está comprando muchos productos alimentarios, carne de vacuno, productos agrícolas, soja de Brasil. Así que ahora mismo, Estados Unidos está atrapado en un auténtico atolladero. Se encuentra en una situación muy complicada. Por un lado, sus agricultores se están enfrentando a muchos costes que no paran de subir. No olvidemos que a los agricultores les impusieron aranceles del 30 al 40% en los últimos 12 a 18 meses. Así que todos sus costes están por las nubes. Y ahora mismo, el precio de la gasolina y del diésel está disparado, igual que los precios de los fertilizantes, que han subido al menos entre un 20 y un 40%. Así que el precio de los alimentos en Estados Unidos también está aumentando. Todo esto nos lleva a una situación bastante desastrosa, ¿verdad? O bien el consumo caerá, o los agricultores acabarán cerrando sus explotaciones, y Estados Unidos perderá aún más parte de su base productora de alimentos. Lo que estamos viendo ahora mismo es un intento desesperado de Trump por asegurar a su base. Muchos de ellos son agricultores, y les está diciendo que sí, que vamos a ganar la guerra, que al final los europeos van a usar dólares para comprar sus productos agrícolas. Pero eso no es una solución a largo plazo. Incluso si Estados Unidos gana la guerra, no resuelve el problema de que los países del BRICS están avanzando cada vez más. Están reduciendo sus costes de producción. En cambio, en Estados Unidos, todo se está volviendo más y más caro. Así que, aunque Trump gane esta guerra, aunque consiga que Irán compre productos agrícolas estadounidenses, eso no soluciona realmente los problemas estructurales de la economía del país.
Bueno, otra vez sí, pero si el objetivo aquí es derrotar a Irán como una forma de reactivar el petrodólar estadounidense, está claro que también se ve como un intento de debilitar a los BRICS. Y Trump, él nunca evita explicar cómo ha derrotado a los BRICS. Dice que los BRICS son irrelevantes. En algún momento llegó a decir que España era un país de los BRICS, creo. Vamos, no creo que tenga muy claros los datos. Bueno, del todo. Parece que se le escapan algunos detalles, pero todo esto parte de la idea de que Estados Unidos va a derrotar a Irán. Si los iraníes ganan, claro, se puede debatir qué significa exactamente ganar. Pero ahora mismo, como acabas de decir, los iraníes están destruyendo todas las bases en Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Uno pensaría que la razón por la que un país como Arabia Saudí se mantiene al margen, quiero decir, que no se unió a los BRICS en 2023, es porque está, digamos, estrechamente ligado a Estados Unidos por motivos de seguridad. Pero, si las bases estadounidenses fueran destruidas, si el acuerdo de seguridad con Estados Unidos empezara a verse como una carga en lugar de una ventaja, es decir, si Irán saliera ganando, los saudíes tendrían que buscar algún tipo de entendimiento con ellos. ¿Y qué pasaría si entonces Arabia Saudí dejara de mantenerse al margen y empezara a acercarse más a los BRICS? ¿No sería eso un golpe muy duro para el dólar? Sí, así es. Quiero decir, ahora mismo podemos ver que los iraníes muestran confianza, muestran lo dominantes que son en el estrecho y cómo pueden incluso influir en la inflación de Estados Unidos. Hablemos un momento de eso. Vimos que el IPC de junio bajó de alrededor del 4,2% al 3,5%, y todo el mundo lo celebró, ¿verdad? Parecía que la crisis de inflación en Estados Unidos había terminado. Pero eso solo ocurrió porque el precio del petróleo cayó de unos $100 hasta 70, gracias a la promesa de un alto el fuego temporal. Creo que todos recordamos eso, ¿no? Por ese alto el fuego, tanto Irán como Estados Unidos supuestamente se comprometieron a no atacar. Y evidentemente, eso hoy ha saltado por los aires. Pero lo que demuestra es que solo con el compromiso de los propios iraníes de dejar pasar algunos barcos por el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo bajó. Eso significa, en realidad, que Irán tiene bastante poder de presión sobre los saudíes, ¿no? Ahora bien, es cierto que los saudíes pueden desviar su petróleo de Hormuz hacia el Mar Rojo. Usando el corredor del Mar Rojo, han conseguido desviar, creo, entre un 40 y un 50%. Así que el petróleo puede ir por el canal de Suez hacia el norte y también puede pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero tenemos informes de que los iraníes han dicho a los hutíes que quizá deberían cerrar ese paso si Estados Unidos sigue golpeándolos. Así que eso también está bajo amenaza. No es imposible que los saudíes acaben alineándose con los iraníes, aunque sea de forma indirecta. ¿Y qué es lo que realmente quiere hacer Irán, verdad? Además de cobrar un peaje de $2 millones por barco, también quieren que los países del Golfo fijen el precio de su petróleo en yuanes chinos. Si eso llega a ocurrir, significaría que muchos países del Golfo, muchos estados del Golfo, no solo Arabia Saudí, tendrían que empezar a aceptar menos dólares y a fijar el precio de su petróleo en yuanes chinos. Y si eso pasa, hay un número limitado de maneras en las que realmente se puede usar la moneda china, ¿no? Puedes comprar productos de China, puedes comprar bonos chinos, puedes comprar acciones chinas, o puedes comprar un activo de reserva internacional, que es el oro, y que los propios chinos venden. Todo eso está completamente separado del sistema del dólar. No ves que ese dinero vuelva realmente a los dólares, a menos que cambien las reglas de verdad, lo cual sería bastante extraño si ya no necesitas dólares para comprar petróleo. Así que, si Arabia Saudí se alinea con Irán, esto va a ser devastador para el dólar. Puede que no sea el golpe final, pero podría desencadenar un efecto en cadena, y eso no sería nada bueno en un momento tan delicado.
Podemos ver la desesperación en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando Marco Rubio se levanta delante de los periodistas para hacer un discurso apasionado sobre la importancia de las Naciones Unidas, diciendo que no se pueden bloquear las rutas marítimas internacionales. Quiero decir, estamos hablando del mismo país que impuso bloqueos a Cuba y a Venezuela, que practica la piratería, que roba los activos soberanos de otros países, que bombardea constantemente y derriba gobiernos. Y ahora, de repente, apela a la ONU, al derecho internacional, derecho marítimo. Eso huele a desesperación, porque la hipocresía es demasiado evidente. Pero, ¿cómo ves que Estados Unidos pueda aumentar la presión sobre los BRICS? Porque esto parece, como decías, la institución clave que podría facilitar la desdolarización y destronar a Estados Unidos. De hecho, ya casi parece una ley de la física. Los BRICS no necesitan idear un plan brillante, solo tienen que facilitar algo, porque es Estados Unidos quien está enterrando al dólar por sí mismo. En esencia, todo lo que los BRICS tienen que hacer es facilitar alternativas. Comerciar en monedas nacionales, recuperar algún formato basado en el oro, internacionalizar el yuan o lo que sea. Pero ¿cómo ves la posibilidad de que Estados Unidos amenace a los BRICS? Vale. Ahora, cuando hablamos del enfrentamiento entre Estados Unidos y los BRICS, creo que tenemos que reconocer que Estados Unidos ha perdido muchas cartas, ¿no? Han perdido, o mejor dicho, están perdiendo la carta de la moneda en este momento. Estados Unidos está provocando muchos problemas de inflación en todo el mundo, no solo con los BRICS, sino también en toda Asia. Así que muchos países no están nada contentos con la forma en que Estados Unidos maneja su política exterior y con cómo está presionando al resto del mundo para lograr sus propios objetivos geopolíticos. La única carta que le queda ahora mismo a Estados Unidos es la de la inteligencia artificial y la de los semiconductores. Y si Estados Unidos consiguiera, de alguna manera, controlar la capacidad de cómputo de la inteligencia artificial en el mundo, las capacidades de los modelos de IA, y realmente aislar las tecnologías más avanzadas de los países del BRICS y de otros, entonces quizá podría tener una oportunidad de presionar al BRICS. Pero el problema es que ese plan se está desmoronando rápidamente. Todo el proyecto estadounidense de aislar la inteligencia artificial, de levantar grandes muros para impedir que el resto del mundo acceda a algunos de sus modelos más avanzados, ya sea Cloud, Fabe o ChatGPT, algunos de los modelos de IA más potentes que el resto del mundo simplemente no puede desarrollar, se ha venido abajo en las últimas 48 horas. No sé si has visto las noticias, pero China acaba de presentar su propio modelo de inteligencia artificial, que ha superado todos los parámetros, todas las pruebas. Se llama Química 3, de Moonshot. El gran problema con esto es que este modelo de IA es de código abierto y con pesos abiertos. Es decir, no necesitas ningún permiso del gobierno, ni la aprobación de Washington, ni estar sujeto a la amenaza de sanciones de ningún país, ya sea China o Estados Unidos. Simplemente, puedes descargar ese modelo de inteligencia artificial en tu propio ordenador o en tu organización y hacerlo funcionar por tu cuenta. Y claro, esto rompe por completo todo el ecosistema estadounidense de vamos a crear nuestros propios modelos de IA. Si quieres acceder, o bien tienes que pagar una cantidad de dinero exorbitante, o quizá te obliguemos a volver al sistema del dólar, o tal vez tengas que ofrecernos concesiones geopolíticas. Pero todo eso se ha venido abajo. Así que, cuando se habla de qué tipo de influencia puede tener Estados Unidos sobre los BRICS, creo que, en lo económico, no hay mucha. En cuanto a las cadenas de suministro, está claro que tampoco. Y en lo que respecta a la inteligencia artificial, bueno, China acaba de desmontar esa idea de que Estados Unidos tiene algún tipo de ventaja sobre ella. Supongo que lo único que queda es el poder militar estadounidense, pero usarlo también sería muy problemático.
Bueno, la parte de la inteligencia artificial en todo esto es muy interesante. De hecho, se puede decir que está aún más directamente implicada en la guerra de Irán, porque los estados del Golfo invierten gran parte de sus ingresos procedentes de la venta de energía. Primero venden su petróleo en dólares estadounidenses y luego invierten buena parte de ese dinero en la inteligencia artificial estadounidense, lo que mantiene viva esta burbuja de la IA. Pero entonces, ¿cómo afecta la destrucción o el futuro incierto de los estados del Golfo a esta rivalidad entre Estados Unidos y China? Porque ya hay una enorme cantidad de inversión en Estados Unidos centrada en la inteligencia artificial. Todo esto no puede ser simplemente subvenciones. Tiene que haber, sí, algún tipo de retorno de la inversión. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que la situación en Oriente Medio ahora mismo es, en conjunto, negativa para Estados Unidos. Primero, Estados Unidos tiene un gran problema energético en lo que respecta al desarrollo de la inteligencia artificial. Esto ya lo sabemos todos. China tiene la capacidad de generar energía prácticamente ilimitada a un precio muy bajo. En comparación con Estados Unidos, sus costes son entre un 33 y hasta un 70% más baratos en algunas regiones del país. La idea, antes de que empezara la guerra, creo que incluso ya en 2024, era que Estados Unidos iba a invertir mucho en capacidad de computación para la inteligencia artificial y construir centros de datos dentro del propio Oriente Medio. Sabes, se hablaba de que quizá íbamos a construir algunos en Arabia Saudí o tal vez en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, está claro que ese plan ya se ha desvanecido. No vas a construir centros de datos en un lugar donde están cayendo misiles, donde toda la región es inestable y donde las economías del Golfo, si las cosas se ponen feas, podrían caer en recesión, ¿verdad? Así que eso no es bueno. En segundo lugar, a diferencia de China, Estados Unidos sigue dependiendo mucho del petróleo para generar electricidad. Los precios del gas natural están subiendo, los del petróleo también, y Estados Unidos está vaciando sus reservas estratégicas de petróleo a un ritmo realmente preocupante. Cuanto más se alargue esta guerra, todo el entramado de la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas y los llamados hyperscalers se va a volver aún más inestable. Ahora mismo, toda la economía estadounidense depende en realidad de la idea, de la esperanza, de que esta expansión siga adelante. Más de un 2% del PIB depende de toda esta inversión en inteligencia artificial para mantener la economía de Estados Unidos alejada de una recesión. Si todo esto se desmorona, lo primero que caerá serán esas valoraciones tan fantasiosas de las acciones estadounidenses, en las que muchos fondos soberanos de Arabia Saudí y de otros países de Oriente Medio tienen grandes participaciones. Así que ellos también se verán afectados. Esto no va a acabar bien, a menos que la guerra en Irán llegue a una buena conclusión. Pero, tal y como están las cosas, sinceramente, no creo que eso vaya a pasar. He visto que los avances de China en chips, diría que están afectando a todo esto. Porque de nuevo, por eso es tan difícil seguir algunos de estos desarrollos. Hay demasiadas variables, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Para empezar, parte de este drama comenzó claro, cuando Estados Unidos impuso prohibiciones a la importación de chips desde China y animó a los europeos a hacer lo mismo, porque se asumía que eso derrumbaría toda la industria tecnológica china. Pero parece que ocurrió justo lo contrario. Los chinos empezaron a desarrollar sus propias capacidades mucho más rápido. Y bueno, eso ahora está generando algunos problemas. La situación se ha invertido un poco. El mercado estadounidense se da cuenta de que no puede sobrevivir realmente sin el mercado chino. Quiero decir, cortaron el acceso a un consumidor enorme. Los chinos no se están hundiendo. Y en fin, Estados Unidos se ha hecho esto a sí mismo. Pero, ¿hasta cuándo se puede mantener algo así? Porque si uno de los problemas clave es que la burbuja de la inteligencia artificial no logra ofrecer un retorno adecuado de la inversión,
¿Cómo está afectando eso a la propia burbuja? How is this impacting the bubble? Vale, mira, lo curioso es esto, ¿vale? Quiero empezar por aquí porque me parece bastante interesante. En los últimos 1 o 2 meses, las importaciones de Estados Unidos desde China se han disparado, literalmente hasta la luna. Ha sido un aumento impresionante, creo que de un 30 a un 40%. Y la mayor parte de eso viene de componentes electrónicos y materiales necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Así que, pensadlo bien. La burbuja de la inteligencia artificial estadounidense se sostiene gracias a las importaciones de productos electrónicos de China. Y mientras esa burbuja sigue creciendo, Estados Unidos en realidad está haciendo que China se enriquezca más. ¿Y qué va a hacer China con ese superávit comercial? Pues lo va a reinvertir en sus propias empresas, en su propia economía, sobre todo en la carrera tecnológica. No olvidemos que China ha anunciado que va a invertir unos 290.000 millones de dólares, específicamente en la base de inteligencia artificial, durante los próximos 5 años. Esos son más o menos 60.000 millones al año. Y el dinero rinde mucho más en China, ¿verdad? Digamos que gastas $1 en Estados Unidos. Con suerte obtienes $1.50 de rendimiento. Pero si gastas $1 en China, puedes obtener 2, incluso $3 de resultado. Así que China ya está fabricando sus propios chips. Han llegado al punto en que realmente no necesitan las máquinas de litografía de alta tecnología de los Países Bajos, de ASML, para competir con Estados Unidos. Están invirtiendo mucho en talento, en crear un mejor código de software. Huawei ha desarrollado una especie de tecnología de plegado lógico que permite que los chips se doblen, acercando más los transistores entre sí. Así, en realidad, no hace falta tener los chips de inteligencia artificial más avanzados de NVIDIA, por ejemplo. De esa forma, China está acortando la distancia. Ahora bien, el problema para Estados Unidos es que no puede reducir esa brecha del mismo modo, porque le falta una parte importante de los ingresos que provienen de China. China representa entre el 40 y el 60% de todo el mercado de semiconductores. Y con la nueva inversión china, de la que acabo de hablar, unos 300.000 millones de dólares en los próximos 5 años, hay una cláusula muy interesante ahí que deberíamos tener en cuenta. Y eso significa que el 80% de los materiales tendrá que venir de empresas chinas nacionales. Quizá China obtenga un 20% de los coreanos o de los japoneses, solo para mantener las relaciones comerciales o algo así. Pero la mayor parte vendrá de Huawei. Esos chips de inteligencia artificial serán de esa empresa. Los chips de memoria serán de CXMT, que es el equivalente chino de Micron en Estados Unidos. Así que el dinero quedará atrapado dentro de una economía circular en China, reforzándola, y Estados Unidos no verá ni una parte de esos ingresos. Y eso no es nada bueno, sobre todo cuando necesitas dinero para ganar la carrera. Supongo que otro problema aquí es que la geoeconomía suele estar muy ligada al ámbito militar, como vemos con la guerra de Irán. Pero los países en primera línea, esa dependencia de seguridad que tienen de Estados Unidos, se convierte en lealtad económica o geoeconómica. Esto se ve claramente en los estados del Golfo. La razón por la que comercian en dólares estadounidenses o por la que reinvierten todos sus beneficios en el mercado norteamericano es porque dependen en gran medida de Estados Unidos para su seguridad. Lo mismo ocurre en Europa y ahora también en Asia Oriental. Si esa, digamos, dependencia en materia de seguridad se debilita, o si dejan de ver a Estados Unidos como un socio fiable, si lo perciben más como alguien que provoca guerras en lugar de evitarlas, eso podría deshacer buena parte de esa lealtad geoeconómica. Obviamente, ahora los estados del Golfo son motivo de preocupación. Creo que los europeos, siguen redoblando su apuesta
intentando mantener lo que llaman Occidente político. Pero ¿cómo ves tú que todo esto está afectando a Asia Oriental? Porque hay algo que me llamó la atención durante la guerra contra Irán. Lo primero que hizo Estados Unidos fue empezar a retirar muchos de sus misiles, tanto interceptores como de otro tipo, de Corea del Sur y de otros países de Asia Oriental, para enviarlos a Oriente Medio, o más concretamente, a Israel. ¿Cómo crees que están reaccionando los países de esa región? ¿Qué están haciendo los japoneses? Quiero decir, en algún momento tendrán que cubrirse las espaldas, ¿no? Claro, tendrán que hacerlo. Quiero decir, se habla mucho de cómo Japón planea reforzar su ejército, y también hemos visto que muchos misiles se están retirando de Corea, incluso hacia el frente iraní. Así que los coreanos también están bastante preocupados. El problema con estas economías asiáticas es que están atrapadas entre la espada y la pared. Y, obviamente, Estados Unidos, si no está abandonando a sus aliados, al menos está empeorando las cosas con toda la guerra en Irán. Están haciendo que los precios suban, y todas estas economías están siendo presionadas ahora mismo. Si dejamos a un lado las ventajas del aumento de la demanda de semiconductores, la economía de fondo allí se está debilitando cada vez más. Acabo de volver de Japón, y las cosas son entre un 30 y un 40% más baratas que en mi país. En som ikke har está precisamente en Abibien Granding. El problema es que también se enfrentan a China, y China es el llamado hermano mayor allí. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? Vas a escuchar a China, con quien además tienes muchos asuntos históricos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Y China tiene la capacidad de cortar tus tierras raras, tiene la capacidad de restringir tus importaciones. Así que, ¿vas a escuchar a China? Pero si lo haces, vas a provocar la ira de Washington. Y gran parte de esto, gran parte de la economía coreana y de la japonesa, está muy ligada a Estados Unidos. Exportan allí muchísimos productos, y Japón tiene alrededor de $1 billón en bonos del tesoro. Así que todos esos lazos históricos y económicos no se pueden deshacer fácilmente. Creo que todos están intentando cubrirse las espaldas, esperando a ver qué pasa, y pienso que romper su lealtad con Washington no va a ser nada fácil. Ni siquiera creo que eso pueda ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Más bien creo que están esperando a que alguien más racional, si es que eso es posible, sustituya a Trump en los próximos 2 o 3 años. Sí, bueno, esa es claramente la estrategia europea hoy en día. Parece que se basa en la esperanza. Esperar que Trump desaparezca y que, de algún modo mágico, volvamos a los años 90. Creo que ponen demasiado énfasis en la persona, en el líder, y no tanto en la situación económica de Estados Unidos porque, bueno, la situación allí está cambiando muy rápido. Y como decía, no pueden realmente ganar la carrera tecnológica. No pueden mantener el control de esos corredores marítimos por todo el mundo. Sus sistemas bancarios internacionales ya no están en una posición de monopolio. Pero también la fortaleza de la moneda, todo el sistema financiero, se está debilitando, porque Estados Unidos está aumentando la oferta de dinero a un ritmo enorme, lo cual es, bueno, una forma de impuesto, ¿no? Sobre todo el mundo. Porque cualquiera que tenga dólares verá cómo sus ahorros pierden valor mientras Estados Unidos sigue expandiendo y expandiendo la cantidad de dinero. ¿Y qué está haciendo ahora China para evitar ese impuesto? Pues eso. Bueno, creo que China se está deteriorando activamente. Están deshaciéndose de sus bonos del tesoro casi todos los meses. Y una de las grandes razones es evitar una posible confiscación, claro. Ya sabes, si le puede pasar a Rusia, te puede pasar a ti. Pero hay otro problema. Mantener bonos del tesoro de Estados Unidos, reciclar tu dinero en deuda estadounidense, no es una buena idea en el fondo. Aunque Estados Unidos esté pagando un 4 o 5%, como dices, la oferta monetaria está creciendo entre un 6 y un 8% cada año. Y el país sigue gastando cada vez más. Van a gastar más para reconstruir el ejército.
Trump ha prometido alrededor de $1,5 billion y además tienen que construir más centros de datos para mantener la burbuja en movimiento. Data centers in order to keep the bubble moving. And the war with Iran is costing anywhere from Y la guerra con Irán está costando entre 500,000 millones y 1,000 millones de dólares al día. Eso no va a parar. Así que al final, China ve lo que está pasando, ve lo que se avecina. Y si las cosas no se detienen, Estados Unidos acabará incumpliendo su deuda. Y solo hay dos maneras de incumplir una deuda. La primera es directamente no pagarla. Debes $100 al banco y le dices al banco que no vas a pagarlos. Pero eso probablemente no va a pasar, ¿verdad? Haría que toda la economía global se viniera abajo de golpe. Así que la forma más rápida de hacerlo es imprimir dinero y pagar la deuda con inflación. Y de repente, todo el mundo se ve arrastrado por esa inflación. De ahora en adelante, vamos a ver a muchos países dentro de los BRICS buscar formas alternativas de invertir, ya sea comprando bonos chinos o comprando oro. Tienen que proteger sus reservas, y eso obviamente no es bueno ni para el dólar ni para el mercado de bonos del tesoro. Y en el caso de países con economías manufactureras como China o incluso Japón, tienen que gastar ese dinero de forma productiva. Así que van a invertir en sus propias economías, ya sea construyendo nuevas fábricas o desarrollando más capacidad para fabricar chips. Tendrán que hacerlo. Y eso va a dejar a Estados Unidos en una situación complicada, ¿verdad? Ahora bien, creo que mucha gente dice que los países del mundo todavía están comprando bonos del Tesoro estadounidense en términos netos. Es cierto, porque la oferta de dinero sigue aumentando, ¿verdad? Así que, si la gente compra unos cuantos miles de millones más en bonos del Tesoro de Estados Unidos, técnicamente se puede decir que la cantidad está subiendo. Pero, en términos porcentuales, los bancos centrales están manteniendo menos. La cantidad ha ido bajando desde 2008, justo después del gran rescate de Ben Bernanke. Tras la impresión de dinero en 2020, durante los confinamientos, el mundo ha ido perdiendo cada vez más confianza. Así que van a buscar activos alternativos donde colocar su dinero. Y bueno, el oro es obviamente una gran opción, pero también vamos a ver muchas inversiones dentro de sus propias economías. Veremos países como Japón, incluso en Europa, Alemania, que van a gastar mucho en su propio ejército para impulsar también su PIB. Bueno, ¿y qué pasa con la internacionalización del yuan? Porque parece que a los chinos no les importaba demasiado que hasta cierto punto el dólar estadounidense fuera una moneda de reserva. Claro, eso también tiene un coste, y no necesariamente querían asumir ese papel, es decir, que su propia moneda tuviera un peso demasiado grande en los mercados internacionales. Pero por otro lado, invertir tanto en el dólar cuando no es sostenible, y además el dólar se utiliza como arma contra China, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos para fortalecer su propia moneda y su propio sistema financiero? Claro, creo que China, como decías, va a internacionalizar el yuan en mucha mayor medida con el paso de los años, con el paso de las décadas. Ahora bien, no estamos diciendo que vayan a sustituir a Estados Unidos como moneda de reserva, porque ser una moneda de reserva también tiene muchas desventajas. Pero el objetivo final de China es crear una situación en la que puedan comprar todos sus insumos al resto del mundo en su propia moneda. En este momento, China puede hacerlo aproximadamente entre un 50 y un 60% de las veces. Por ejemplo, el 100% de sus importaciones desde Rusia se liquidan principalmente en yuanes chinos y en menor medida en rublos. Pero con el resto del mundo siguen utilizando dólares en una proporción bastante importante. Al menos entre un 20 y un 30% de su comercio todavía se liquida en dólares. Ahora, China no quiere eso. Así que la única opción es internacionalizar el yuan. El problema con internacionalizar el yuan en el pasado es que necesitas un renminbi más fuerte, ¿verdad?
No quieres que los países acumulen mucho yuan y que en los próximos 5 o 10 años la moneda china pierda bastante valor. Eso sería contraproducente. Sin embargo, si aprecias el renminbi, la moneda china, eso también perjudica el valor de tus exportaciones. Cuanto más sube tu moneda, más caras se vuelven tus exportaciones. Pero ahora hemos pasado a un mundo completamente distinto, en el que los costes de importación de todos los competidores de China están subiendo al mismo tiempo, porque sus monedas se están desplomando. Cuando la moneda de Japón se desploma, cuando la de Corea se desploma, y cuando los precios en Estados Unidos suben, sus costes de fabricación también aumentan. Mientras tanto, los de China suben, sí, pero los suyos suben incluso más que los de China. ¿Por qué? Porque todos dependen mucho del precio del petróleo. Sin embargo, China ha diversificado su mezcla energética. Así que, en cierto modo, mientras todos se hunden, China se hunde menos. Y eso hace que China sea más competitiva. Irónicamente, eso permite a los chinos apreciar su moneda, algo que lleva ocurriendo entre 18 y 24 meses. De repente, el renminbi se convierte en una reserva de valor más atractiva, ¿verdad? No solo obtienes un rendimiento por los bonos, sino que además tu moneda no se devalúa, así que puedes mantener el renminbi chino con cierta seguridad. Y ahora, lo que va a pasar en los próximos 4 días va a ser bastante revolucionario. 4 days is also quite groundbreaking. China is going to cancel gold trading. Now, China va a cancelar el comercio de oro. Y esto es algo importante. China no quiere que su mercado del oro esté lleno de derivados en papel, ni que lo controlen todos esos contratos financieros, como pasa en Estados Unidos. ¿Y por qué quieren hacerlo? Porque quieren que el mundo vea a China como un centro del oro, un lugar donde puedas invertir tu dinero y donde el precio del oro sea predecible. Eso les da a los países de todo el mundo más formas de invertir las ganancias que obtienen de China. Si recibes yuanes chinos, puedes invertirlos en bonos chinos. Y si no confías del todo en el gobierno chino, no pasa nada. Puedes comprar oro con ese dinero. Ese oro se quedará dentro de China. Así que China está actuando en todos los frentes. Y sí, el yuan chino va a ser una parte muy importante de esta ecuación de ahora en adelante. Sí, porque con todas las críticas al dólar estadounidense, siempre aparece el mismo argumento, que sí es una moneda con fallos, con problemas, pero que sigue siendo la menos mala, la camisa más limpia del cesto, por así decirlo. Es decir, que las alternativas son peores. Yo creo que eso ya no es cierto. Pero quería preguntarte para terminar, ¿cómo ves la evolución de los mercados bursátiles? Bueno, de los mercados internacionales, porque parece que Trump tiende a volver a esas guerras de los viernes por la noche, a escalar tensiones con Irán, y luego, para el domingo por la noche, contar que ha vuelto la paz y que todo pinta de maravilla. Pero antes de que los mercados vuelvan a abrir, hay que calmarlos. Al menos, eso parece ser una tendencia clave ahora, y de nuevo, por buenas razones, como ya has explicado. Ahora bien, el control que tiene Estados Unidos sobre los mercados internacionales, su situación económica, es bastante frágil, y eso es algo fundamental que deben tener en cuenta cuando libran sus guerras. Pero ¿cómo están ahora el mercado de bonos y la bolsa estadounidense? Porque creo que la diplomacia está más o menos muerta. Los iraníes ya no ven mucho sentido en hablar siquiera con Estados Unidos, porque la diplomacia se ha convertido en un engaño constante y la guerra está escalando, se está extendiendo. ¿Qué ves tú en el futuro ahora? Bien, ahora mismo estamos en un momento muy interesante. El mercado bursátil estadounidense está subiendo, pero el mercado de bonos de Estados Unidos se está desplomando. Antes solía ser justo al revés, sobre todo en tiempos de guerra. Las acciones deberían estar cayendo, mientras que los bonos del Tesoro deberían subir de valor por el aumento de la demanda. Así que lo que los inversores nos están diciendo ahora es, sabemos que el dólar va a perder valor con el tiempo, sabemos que Estados Unidos va a gastar mucho más, y probablemente creemos que los rendimientos de los bonos van a subir. Por eso estamos huyendo de la deuda.
Pero el problema del capital global es que siempre necesita un lugar al que ir. Y ahora mismo, mucha gente sigue creyendo en la historia de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Por eso sigue entrando tanto dinero en las acciones estadounidenses, especialmente en el Nasdaq, mientras hablamos. El gran problema con todo esto es que depende, como dices, de la expansión de la inteligencia artificial y de que Trump siga inflando los mercados constantemente. Trump, casi cada semana, habla de cómo la bolsa está alcanzando máximos históricos, de cómo van a entrar en Estados Unidos inversiones por valor de 19 billones de dólares, algo que es, de hecho, imposible. Pero aún así, sigue alimentando ese entusiasmo. El mercado se lo sigue creyendo, porque existe una esperanza de fondo, que la guerra en Irán termine. Y cuando eso ocurra, los precios del petróleo se desplomarían, la inflación bajaría y las acciones estadounidenses se beneficiarían. Sin embargo, el gran problema es que no puede haber una caída de las acciones en Estados Unidos sin que aparezca la amenaza de una recesión. Ahora mismo, gran parte del consumo en Estados Unidos lo está haciendo el 10 o el 20% más rico. A eso lo llamamos una economía en forma de K, ¿verdad? Donde los que ganan menos están perdiendo dinero y se están empobreciendo, mientras que los que tienen ingresos altos, sobre todo los accionistas, están gastando más. Pero, ¿qué pasa si el mercado cae de repente un 10, un 20 o, Dios no lo quiera, un 30%? De pronto, la gente se siente más pobre, deja de gastar y todo se paraliza. Y ahí es donde Trump está realmente atrapado. Ha creado una especie de prisión de la que no puede salir. No puede permitirse que los precios de las acciones bajen, así que tiene que seguir alimentando todo el juego del mercado bursátil. Sin embargo, cuanto más lo hace, los precios tienen que seguir subiendo, subiendo y subiendo. Pero la situación de fondo realmente no justifica eso. Ya sabes, las empresas no pueden seguir endeudándose cuando los tipos de interés no paran de subir. La inteligencia artificial estadounidense se enfrenta a la amenaza de China, y él acaba de reavivar la guerra en Irán. Así que todas estas situaciones contradictorias están golpeando a Estados Unidos, a todos los mercados estadounidenses, quiero decir, a toda la economía del país. Y si no logra controlar esta guerra, creo que los mercados no van a mantenerse estables por mucho más tiempo. Sí, dicen que los líderes políticos tienden a obsesionarse o a presumir de los temas en los que en realidad son más vulnerables. Por ejemplo, la Unión Europea, en un momento en que las libertades se están desmoronando muy rápido, no para de hablar de lo maravillosas que son las libertades que tienen. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Trump y muchos políticos estadounidenses no dejan de repetir lo grande que es su país, que es el más poderoso del mundo, que la bolsa y la economía están mejor que nunca. Normalmente, eso refleja cierta inseguridad, una sensación de que las cosas no van tan bien. Bueno, antes de que te vayas, ¿tienes algún pensamiento final? Y también, ¿dónde puede encontrarte la gente? Claro, sí. La gente puede encontrarme en mi canal de YouTube. Solo tienen que escribir Xianfu Gold. Xianfu Gold. Y sí, hablo de todo. Economía, oro y plata, mercados bursátiles también. Y bueno, bastante de geopolítica, sobre todo cuando tiene que ver con los conflictos. Creo que mis últimas palabras serían que ahora mismo estamos viviendo un momento sin precedentes. Las cosas se están volviendo muy arriesgadas. Mucha gente en los mercados está jugándosela. Se ve claramente con la reciente salida a bolsa de SpaceX. Ya sabes, subió hasta la luna. Después, todo el mundo se enfrió de golpe y los precios se están desplomando de nuevo a la tierra. Así que diría que no hay que dejarse llevar por el entusiasmo. Hay que hacer los deberes. Y lo único que podemos hacer ahora es rezar para que la guerra termine. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y sí, sigo tu canal, así que aconsejaría a todo el mundo que lo hiciera también. Gracias de nuevo. Genial. Gracias, Glenn.